Llegué tarde al tribunal porque olvidé los documentos en casa, pero cuando empujé la puerta de la sala, escuché algo que me heló la sangre. Mi hijo Fabián estaba hablando con voz triunfante, mientras mi nuera Isabel aplaudía a su lado. Esta casa y todas las reformas fueron pagas por nosotros durante años, lo que significa que la casa fue conquistada en conjunto, decía él con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Los aplausos de Isabel resonaban en la sala casi vacía, y por un momento pensé que tal vez había llegado en el momento perfecto para celebrar con ellos. Pero algo en el tono de Fabián me inquietó. Había una urgencia extraña en su voz, como si estuviera tratando de convencer a alguien más que al juez. Me quedé parada en la entrada, escondida detrás de la puerta entreabierta, sintiendo que algo no encajaba. Después de todo, yo conocía cada peso que había salido de mi cuenta bancaria para esa casa, cada reforma que había financiado durante los últimos 7 años. Isabel seguía aplaudiendo, pero su expresión no era de alegría genuina. Era más bien de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo. Su vestido beige estaba arrugado y tenía las manos temblorosas. Fabián, por el contrario, se veía completamente seguro de sí mismo, con el pecho hinchado de orgullo, mientras esperaba la respuesta del juez. El magistrado revisaba unos papeles con expresión seria. Era un hombre mayor, de cabello canoso y lentes gruesos, que parecía estar tomándose su tiempo para analizar cada detalle. La sala estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el roce de las páginas y el tic-tac del reloj en la pared. Entonces el juez levantó la vista y dijo algo que cambió la expresión de Fabián completamente. Necesito revisar la documentación de propiedad original y los registros bancarios de los últimos 10 años. Hay algunas inconsistencias que debo aclarar antes de emitir mi fallo. La sonrisa de Fabián se desvaneció como si alguien hubiera apagado una luz. Isabel dejó de aplaudir abruptamente y lo miró con confusión. ¿Qué inconsistencias?, preguntó ella con voz quebrada. El juez no respondió inmediatamente, sino que siguió revisando los documentos. Fue en ese momento que decidí entrar a la sala. Todos los ojos se volcaron hacia mí cuando abrí la puerta completamente. Fabián palideció al verme, como si hubiera visto un fantasma. Isabel me miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía miedo. «Perdón por la demora, su señoría», dije con la voz más calmada que pude reunir. «Vine a entregar algunos documentos adicionales que podrían ser relevantes para este caso». Saqué de mi bolso una carpeta gruesa que había estado guardando durante meses, esperando el momento adecuado. Fabián se puso de pie inmediatamente. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con una sonrisa forzada que no llegaba aquí a sus ojos. «Pensé que habíamos acordado que no era necesario que vinieras». Su voz tenía un tono casi suplicante, pero también había algo amenazante en ella. Isabel se acercó a él y le susurró algo al oído. No pude escuchar qué le decía, pero vi cómo la expresión de Fabián se endurecía cada vez más. El juez nos observaba a todos con curiosidad, claramente intrigado por la tensión que se había instalado en la sala. «Sí, hijo», respondí manteniendo la calma. «Creo que estos documentos van a aclarar muchas de esas inconsistencias que mencionó su señoría. Después de todo, también tengo derechos en esta situación, y creo que es hora de que se conozca toda la verdad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir cómo mi corazón latía con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo, no era de miedo, era de determinación. Había llegado el momento de que mi hijo y mi nuera supieran que yo no era la anciana ingenua que creían que era. Hasta hace apenas 6 meses,
Mi vida era un ejemplo de lo que muchas mujeres de mi edad desearían tener. A los 68 años, me levantaba cada mañana a las 6 en punto. Preparaba café en mi cocina impecable y revisaba mis plantas del jardín antes de que el sol fuera demasiado fuerte. Mi rutina era perfecta, predecible, reconfortante. Fabián venía a visitarme todos los domingos religiosamente. Llegaba con Isabel y sus 2 hijos pequeños y llenaban mi casa de risas y conversaciones. Yo preparaba el almuerzo tradicional que tanto les gustaba y después nos sentábamos en la terraza a tomar té mientras los niños jugaban en el patio. Era mi momento favorito de la semana. Mi hijo siempre había sido responsable, desde pequeño. Cuando su padre murió hace 15 años, él tomó las riendas de muchas cosas sin que yo se lo pidiera. Se encargaba de revisar mis finanzas, de acompañarme al banco cuando necesitaba hacer trámites complicados, incluso de hablar con los contratistas cuando decidíamos hacer alguna mejora en la casa. Isabel era una nuera adorable. Siempre me traía flores cuando venía de visita. Me ayudaba con la cocina y me contaba historias divertidas de su trabajo en la escuela donde enseñaba. Sus vestidos floreados y su sonrisa sincera las hacían parecer la esposa perfecta para mi hijo. Yo me sentía bendecida de tener una familia tan unida. La casa donde vivía era mi orgullo. Le había comprado con mi difunto esposo hace 30 años y con el tiempo la fuimos mejorando poco a poco. Después de que él murió, seguí invirtiendo en reformas porque quería que fuera el lugar perfecto para reunir a toda la familia. Cambié los pisos, renové la cocina, construí una terraza nueva y hasta agregué un cuarto extra para cuando los nietos se quedaran a dormir. Fabián siempre se mostraba muy interesado en estas mejoras. Me decía que era importante mantener la casa en buenas condiciones, que así conservaría su valor. Él se encargaba de conseguir los mejores contratistas, de supervisar el trabajo y de asegurarse de que todo saliera perfecto. Yo me sentía muy orgullosa de tener un hijo tan dedicado. Cada vez que terminábamos una reforma, él me decía que había contribuido económicamente también. Mamá, Isabel y yo pusimos dinero para esta remodelación. Me decía, queremos que sepas que esta casa es importante para nosotros también. Yo lo abrazaba y le agradecía por ser tan generoso, aunque en el fondo sabía que mis ahorros y mi pensión habían cubierto la mayor parte de los gastos. Los vecinos siempre me felicitaban por tener una familia tan unida. «Doña Rosaura, qué suerte tiene con su hijo», me decía la señora de al lado. «Se nota que la quiere mucho y que se preocupa por usted». Yo asentía con orgullo, porque realmente creía que tenía la familia perfecta. Mi rutina financiera también era impecable. Cada mes, cuando llegaba mi pensión, iba al banco a depositar el dinero y a revisar mis cuentas. Fabián me había sugerido que era mejor tener todo organizado en una sola cuenta para simplificar las cosas. Él me ayudaba a hacer las transferencias para pagar las reformas y me explicaba cada movimiento para que yo entendiera. Las tardes las pasaba tejiendo, leyendo o cuidando mi jardín. Era una vida tranquila, sin sobresaltos, exactamente como había soñado para mis años dorados. Tenía suficiente dinero ahorrado para vivir cómodamente, una casa hermosa que seguía mejorando y una familia que me visitaba regularmente y se preocupaba por mí. Isabel me llamaba entre semana para contarme cómo estaban los niños o para pedirme consejos sobre recetas. «Mamá Rosaura», me decía siempre, usando ese nombre cariñoso que me hacía sentir tan especial. Sus llamadas eran como rayos de sol en mis días más solitarios. Los domingos por la noche, después de que se iban, yo me quedaba en la terraza viendo el atardecer y sintiendo una profunda satisfacción.
Todo en mi vida estaba en su lugar. Tenía salud, tenía amor, tenía estabilidad. Era exactamente la vida que cualquier mujer de mi edad desearía tener. Si alguien me hubiera dicho entonces que todo esto era una ilusión cuidadosamente construida, me habría reído. Si me hubieran advertido que las personas en las que más confiaba me estaban engañando sistemáticamente, no lo habría creído. Mi vida era demasiado perfecta para esconder secretos tan oscuros. Todo comenzó a cambiar un martes por la tarde cuando regresé temprano de mi cita médica. El doctor me había cancelado la consulta a último momento, así que decidí volver a casa en lugar de ir de compras como había planeado. Al abrir la puerta, escuché voces en la cocina. Fabián e Isabel estaban ahí, pero no me habían visto llegar. Me quedé inmóvil en el pasillo cuando escuché a Isabel decir con voz preocupada: «No sé si esto está bien, Fabián. Se va a dar cuenta tarde o temprano». Mi hijo respondió con un tono que nunca le había escuchado antes, frío y calculador: «Ella no va a darse cuenta de nada. Ya revisé sus estados de cuenta. No entiende los números complicados». Sentí como si alguien me hubiera dado una bofetada. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué era lo que yo no iba a entender? Me acerqué más a la puerta de la cocina, cuidando de no hacer ruido, mientras mi corazón comenzaba a latir cada vez más fuerte. Isabel continuó: «Pero si ella decide revisar todo con un contador o con el banco directamente». Fabián la interrumpió bruscamente: «No va a hacerlo. Confía en mí completamente. Además, ya tengo su poder notarial para manejar sus cuentas. Técnicamente, todo lo que hago es legal». Las palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Poder notarial. ¿Cuándo había firmado yo un poder notarial? Recordé vagamente haber firmado algunos documentos meses atrás, cuando Fabián me dijo que era para simplificar los trámites bancarios. Me había explicado que así él podría ayudarme mejor con mis finanzas, sin que yo tuviera que ir al banco cada vez. Pero ahora, escuchando esa conversación, me daba cuenta de que había firmado algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Había puesto mi patrimonio en manos de mi hijo, confiando ciegamente en él. Isabel suspiró profundamente. «Es que me siento mal, Fabián. Ella nos trata tan bien. Siempre nos recibe con tanto cariño. Y nosotros estamos aquí hablando de cómo usar su dinero para nuestros planes». Mi hijo soltó una risa seca que me erizó la piel. «Mamá tiene más dinero del que necesita. Su pensión es generosa y tiene todos esos ahorros que papá le dejó. Nosotros estamos luchando para salir adelante». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo estaba justificando robarme y, peor aún, estaba convenciendo a Isabel de que era lo correcto. Sentí náuseas, pero no podía moverme. Necesitaba escuchar más. «Además», continuó Fabián, «cuando ella ya no esté, todo va a ser nuestro de todas formas. Solo estamos adelantando el proceso. Es más eficiente así». Isabel protestó débilmente: «No hables así de tu madre». Pero él la calló. «Es la realidad, Isabel. Y mientras tanto, estamos mejorando la casa que va a ser nuestra. Es una inversión inteligente». Ahí fue cuando entendí completamente lo que había estado pasando. Todas esas reformas, todas esas mejoras que habíamos hecho en la casa, habían sido pagadas con mi dinero. Pero Fabián las había registrado como si él e Isabel hubieran contribuido. Estaban creando un historial falso de propiedad compartida. Mi hijo siguió hablando. «El próximo paso es convencerla de que ponga la casa también a mi nombre. Para protegerla de impuestos, le diré. Así, cuando llegue el momento, no habrá complicaciones legales». Isabel murmuró algo que no pude escuchar, pero su tono sonaba resignado.
Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme contra la pared. Todo mi mundo perfecto se estaba desmoronando en cuestión de minutos. El hijo en el que había confiado ciegamente, al que había criado con tanto amor, estaba planeando despojarme de todo lo que tenía. Pero lo que más me dolía no era solo la traición económica. Era darme cuenta de que todas esas visitas dominicales, todas esas sonrisas, todos esos momentos que yo había atesorado como los más preciosos de mi vida, habían sido una actuación, una representación calculada para mantenerme tranquila mientras ellos ejecutaban su plan. Escuché pasos acercándose hacia la puerta, así que me moví rápidamente hacia la entrada. Cuando ellos salieron de la cocina, yo estaba quitándome el abrigo como si acabara de llegar. «¡Hola!», les dije con la voz más normal que pude reunir. No sabía que estaban aquí. Fabián me sonrió con esa misma sonrisa cálida de siempre. «Hola, mamá. Vinimos a revisar unas cosas de la terraza nueva. Queríamos asegurarnos de que todo estuviera perfecto para ti». Isabel me abrazó como siempre, pero ahora su abrazo se sentía falso, vacío. Mientras ellos se despedían y se iban, yo mantuve la compostura. Pero en cuanto cerré la puerta, me desplomé en el sofá y lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. No solo estaba perdiendo mi dinero, estaba perdiendo a mi familia, mi confianza, mi mundo entero. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta hasta el amanecer, repasando cada conversación, cada gesto, cada momento de los últimos años. Era como si estuviera viendo mi vida a través de un cristal completamente diferente, donde todo lo que había creído real se revelaba como una mentira cuidadosamente construida. Recordé cuando Fabián me había sugerido por primera vez que él manejara mis finanzas. «Mamá, tú no deberías preocuparte por estas cosas complicadas», me había dicho con tanta ternura. «Déjame ayudarte para que puedas disfrutar de tu jubilación sin estrés». En ese momento, me había parecido el gesto más amoroso del mundo. Ahora me daba cuenta de que había sido el primer paso de su plan. También recordé todas las veces que Isabel me había preguntado sobre mis planes para el futuro. «Mamá Rosaura, ¿alguna vez ha pensado en hacer un testamento?», me había preguntado una tarde mientras tomábamos té. «Es importante tener todo organizado, por si acaso». Yo había interpretado su preocupación como amor filial, pero ahora veía la manipulación detrás de cada pregunta. Los domingos familiares tomaron un significado completamente nuevo en mi memoria. Esas comidas donde yo cocinaba durante horas para recibirlos, donde me desvivía por hacer que se sintieran cómodos y felices. Ellos llegaban, comían, reían, me llenaban de cumplidos sobre la comida y la casa, y luego se iban. Pero ahora me preguntaba si realmente disfrutaban de mi compañía o si solo estaban cumpliendo con una obligación para mantener la fachada. Cada reforma que habíamos hecho en la casa ahora tenía un significado siniestro. Recordé cuando Fabián me había convencido de renovar la cocina. «Mamá, esta cocina se va a ver increíble y va a aumentar mucho el valor de la casa», me había dicho. Isabel había añadido: «Además, va a ser más cómoda para cuando vengamos a visitarte. Nosotros también vamos a contribuir con algunos gastos». Ahora sabía que esa contribución había sido una mentira, pero había servido para crear la ilusión de que ellos tenían derechos sobre la propiedad. Me levanté y fui a mi escritorio, donde guardaba todos mis documentos importantes. Saqué los estados de cuenta de los últimos meses y los extendí sobre la mesa. Hasta ese momento, siempre había confiado en las explicaciones de Fabián sobre los movimientos de dinero. Él me decía que tal cantidad era para materiales de construcción, que tal otra era para mano de obra,
y yo asentía sin cuestionar nada. Pero ahora, mirando los números con otros ojos, comencé a ver cosas que antes no había notado. Había transferencias que no recordaba haber autorizado. Había pagos a empresas cuyos nombres no reconocía. Había movimientos que no coincidían con las fechas de las reformas que recordaba. Lo más perturbador era darme cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de ignorancia que yo misma había ayudado a crear. Cada vez que algo no me quedaba claro, le preguntaba a Fabián, y él siempre tenía una explicación que sonaba razonable. Nunca se me había ocurrido buscar una segunda opinión o verificar la información por mi cuenta. Pensé en mi difunto esposo y en lo decepcionado que estaría si supiera lo que estaba pasando. Él siempre me había dicho que fuera cuidadosa con el dinero, que no confiara ciegamente en nadie, ni siquiera en la familia. Pero después de su muerte, me había sentido tan vulnerable y tan agradecida de tener a Fabián ayudándome, que había ignorado esos consejos. La traición dolía más porque venía de la persona en la que más confiaba en el mundo. Fabián no solo era mi hijo, era el único pariente cercano que me quedaba. Era mi conexión con el futuro, mi legado, la razón por la que había trabajado tan duro para ahorrar dinero y mantener la casa en perfectas condiciones. Todo lo que hacía era pensando en él y en su familia. Pero ahora me daba cuenta de que mientras yo pensaba en su bienestar, él pensaba en mi muerte. Mientras yo hacía planes para disfrutar más tiempo con mis nietos, él hacía cálculos sobre cuándo podría quedarse con mi patrimonio. Era una traición tan profunda que me costaba trabajo procesar la enormidad de lo que estaba sintiendo. También pensé en Isabel y en lo que había escuchado en su voz. Ella parecía tener dudas, parecía sentirse culpable por lo que estaban haciendo, pero al final había decidido ser cómplice de su esposo en lugar de protegerme a mí. Eso me dolía casi tanto como la traición de Fabián, porque yo realmente la había llegado a querer como a una hija. Los nietos también formaban parte de esta ecuación. Ellos venían a mi casa, jugaban en mi jardín, comían mi comida, me daban abrazos y me llamaban abuela. Pero sus padres los estaban usando como herramientas para mantenerme emocionalmente atada a ellos. Cada sonrisa de los niños, cada dibujo que me regalaban, cada vez que me decían que me querían, estaba siendo utilizado como parte de una estrategia para mantenerme confiada y vulnerable. Me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía confrontar a Fabián directamente, pero eso le daría la oportunidad de inventar más mentiras o de acelerar sus planes. Podía fingir que no sabía nada y seguir viviendo en la mentira, pero eso significaría permitir que continuaran robándome. O podía hacer algo que nunca antes había hecho en mi vida, convertirme en una estratega y luchar por lo que era mío. Al día siguiente me desperté con una claridad mental que no había tenido en años. Había tomado mi decisión durante la madrugada. No iba a confrontar a Fabián todavía. Primero necesitaba información, pruebas concretas de lo que estaba pasando. Si iba a pelear por lo que era mío, tenía que estar completamente preparada. Desayuné con calma, me vestí con mi mejor vestido verde y salí de casa como si fuera un día normal. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le dije a Fabián a dónde iba. Simplemente tomé mi bolso y me dirigí al banco donde había tenido mis cuentas durante los últimos 20 años. En el banco pedí hablar con el gerente, el señor Mario, quien me conocía desde hacía muchos años. Le expliqué que quería revisar todos mis movimientos bancarios de los últimos 12 meses y que necesitaba copias impresas de todo. Mario me miró con cierta sorpresa, porque yo nunca había pedido este tipo de información detallada antes. «Señora Rosaura», me dijo con amabilidad,
Su hijo suele manejar estos temas por usted. ¿Quiere que lo llamemos para que venga a acompañarla? Su comentario me confirmó lo que ya sospechaba. Fabián había establecido una rutina en el banco que me excluía de mis propias finanzas. No, respondí con firmeza. Estas son mis cuentas y quiero revisarlas personalmente. Mario asintió y comenzó a imprimir todos los documentos. Mientras esperaba, llamé a mi vieja amiga Amalia, la única persona en quien sabía que podía confiar completamente. Amalia había sido mi compañera de trabajo durante muchos años antes de jubilarme. Era una mujer inteligente y práctica, que siempre había sido muy buena con los números. Le pedí que vinieras a mi casa esa tarde, que necesitaba su ayuda con algo importante, pero que no podía explicarle por teléfono. Cuando regresé a casa con una carpeta llena de documentos bancarios, me sentí como una detective privada. Extendí todos los papeles sobre la mesa del comedor y comencé a revisar cada transacción, cada transferencia, cada pago. Lo que descubrí me quitó el aliento. En los últimos 12 meses, habían salido de mi cuenta más de 50.000 pesos que yo no recordaba haber autorizado. Había pagos a constructoras, a tiendas de materiales, a decoradores, todos fechados en días cuando yo no había estado presente para autorizar esas transacciones. Pero lo más impactante era que muchas de esas empresas no habían trabajado en mi casa. Cuando Amalia llegó esa tarde, le conté toda la historia desde el principio. Ella me escuchó en silencio mientras revisaba los documentos y vi cómo su expresión se iba endureciendo con cada página que leía. «Rosaura», me dijo finalmente, «esto es muy grave. Tu hijo no solo te está robando, está falsificando documentos y creando un historial falso de gastos». Amalia me ayudó a organizar toda la información de manera sistemática. Hicimos una lista de todas las transacciones sospechosas, con fechas, montos y nombres de empresas. Luego comenzamos a llamar a algunas de esas empresas para verificar si realmente habían hecho trabajos en mi casa. Los resultados fueron devastadores. 3 de las empresas nos dijeron que nunca habían trabajado en mi dirección. Una cuarta nos explicó que habían hecho trabajos, pero en la casa de Fabián, Etofie e Isabel, no en la mía. Los materiales y la mano de obra que supuestamente se habían usado en mis reformas, en realidad habían sido para mejorar la casa de ellos. Pero Amalia descubrió algo aún más grave. Revisando los documentos con lupa, encontró que algunas de las autorizaciones de pago tenían mi firma, pero ella notó que la letra no era exactamente igual a mi escritura habitual. «Rosaura», me dijo con voz seria, «creo que tu hijo has estado falsificando tu firma». Esa revelación me golpeó como un rayo. Una cosa era que Fabián usara mi dinero sin permiso, aprovechándose de mi confianza. Pero falsificar mi firma era un delito federal. Mi propio hijo había cruzado la línea de la traición familiar y había entrado en territorio criminal. Amalia me sugirió que necesitábamos más evidencia antes de tomar cualquier acción legal. Me ayudó a redactar una lista de preguntas para hacer en el banco al día siguiente. Y también me recomendó que grabara mi próxima conversación con Fabián, si era posible. Esa noche, cuando Fabián me llamó para su chequeo diario habitual, logré mantener la voz calmada. «Hola, hijo», le dije como siempre. «¿Cómo estuvo tu día?» Él me contó sobre su trabajo, me preguntó cómo me sentía. Me recordó que vendría el domingo con Isabel y los niños. Todo sonaba exactamente igual que siempre, pero yo ya no era la misma persona que había contestado sus llamadas durante años. Al final de la conversación, decidí hacer mi primera prueba. «Fabián», le dije, «he estado pensando en hacer algunas mejoras más en la casa. Tal vez podríamos renovar el baño principal. ¿Qué opinas?» Inmediatamente noté el cambio en su tono de voz. Se volvió más animado.
más interesado. «Por supuesto, mamá», me dijo. «Esa es una excelente idea. Yo puedo encargarme de conseguir presupuestos y de coordinar todo el trabajo». Después de colgar, me quedé sentada en mi sillón favorito, mirando por la ventana hacia el jardín que tanto amaba, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Mi hijo había mordido el anzuelo inmediatamente. La simple mención de más gastos en la casa había activado todos sus instintos depredadores. Pero ahora yo tenía algo que él no sabía que tenía: conocimiento. Sabía lo que él estaba haciendo, sabía cómo lo estaba haciendo, y estaba empezando a tener las pruebas que necesitaba para detenerlo. Por primera vez desde que había descubierto la traición, me sentí poderosa en lugar de victimizada. El domingo llegó como siempre, pero esta vez yo estaba preparada. Había escondido una pequeña grabadora en el cajón de la cocina, y Amalia estaba esperando mi llamada desde su casa, lista para venir si la necesitaba. Cuando Fabián y Utios e Isabel llegaron con los niños, los recibí con la misma sonrisa de siempre, pero por dentro me sentía como una actriz representando el papel más importante de su vida. Durante el almuerzo, mantuve la conversación ligera y familiar. Los niños me contaron sobre la escuela, Isabel me habló de sus estudiantes y Fabián parecía relajado y confiado. Después de comer, cuando los niños salieron a jugar al patio, decidí que era el momento de poner en marcha mi plan. «Hijos», les dije mientras servía el café, «he estado pensando mucho en lo que hablamos, Fabián, sobre la renovación del baño. Creo que es una excelente idea y me gustaría que empezáramos pronto». Los ojos de Fabián se iluminaron inmediatamente y vi cómo intercambió una mirada rápida con Isabel. «Perfecto, mamá», me respondió con entusiasmo. «Ya que he estado investigando algunas opciones, hay una empresa muy buena que me recomendaron y creo que podrían hacer un trabajo excelente». Isabel asintió agregando: «Sí, mamá Rosaura, va a quedar hermoso. Va a aumentar mucho el valor de la casa». Entonces decidí tender mi trampa. «Qué bueno que mencionas eso, Isabel», le dije con tono inocente, «porque he estado pensando que tal vez sea hora de ponerle tu nombre también a la casa, Fabián, para protegernos de impuestos futuros, como me dijiste una vez». El silencio que siguió fue tan intenso que se podía cortar con un cuchillo. Fabián trató de mantener la compostura, pero vi cómo su respiración se aceleró. «Mamá, no es necesario que hagas eso ahora», me dijo, pero su voz sonaba forzada. «Podemos hablar de eso más adelante». Isabel se veía incómoda, moviendo nerviosamente su taza de café entre las manos, pero yo continué presionando. «No, hijo, creo que es el momento perfecto, especialmente si vamos a seguir invirtiendo en reformas. Quiero que sepas que esta casa va a ser tuya algún día y que todo el dinero que hemos gastado en mejorarla ha sido una inversión para tu futuro». Fue Nato, o entonces cuando Fabián cometió su primer error. «Sí, mamá», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Isabel y yo hemos contribuido mucho también. Hemos puesto nuestro dinero en esta casa porque sabemos lo importante que es para toda la familia». Isabel lo miró con una expresión extraña, como si algo en sus palabras la hubiera alertado. «Ah, qué bueno que lo menciones», respondí manteniendo mi tono casual. «Porque he estado revisando mis estados de cuenta últimamente y me di cuenta de que no recuerdo haber recibido dinero de ustedes para las reformas. ¿Podrían mostrarme sus recibos o transferencias? Me gustaría tener todo documentado correctamente». La cara de Fabián cambió completamente. Por primera vez desde que había llegado, parecía genuinamente preocupado. «Mamá, ¿por qué estás revisando los estados de cuenta? Siempre me has dejado manejar esas cosas. ¿Hay algún problema?».
Su tono se había vuelto defensivo, casi agresivo. Isabel intervino rápidamente. «Mamá Rosaura, ¿se siente bien? Se ve un poco estresada. Tal vez debería descansar». Pero yo no me dejé distraer. «Estoy perfectamente bien», les aseguré. «Solo quiero entender mejor mis finanzas. Después de todo, es mi dinero y mi casa». Fabián se puso de pie abruptamente. «Mamá, creo que deberías dejar que yo me siga encargando de estas cosas. Tú no entiendes los aspectos técnicos y te vas a confundir revisando documentos complicados». Sus palabras me confirmaron exactamente lo que había escuchado días atrás en mi cocina. Pero entonces Isabel hizo algo que no esperaba. Se volteó hacia Fabián con una expresión de sorpresa genuina y le preguntó: «¿Cuándo pusimos nosotros dinero para las reformas?» Yo no recuerdo haber hecho ninguna transferencia a la cuenta de mamá Rosaura. El silencio que siguió fue devastador. Fabián miró a Isabel como si ella hubiera cometido una traición imperdonable. Isabel lo miró a él con una mezcla de confusión y algo que empezaba a parecer sospecha. Y yo los miré a ambos, sintiéndome como si estuviera viendo el momento exacto en que una mentira cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Fabián trató de recuperarse. «Isabel, tú sabes que hemos contribuido. Tal vez no directamente a la cuenta de mamá, pero hemos pagado por materiales y mano de obra». Pero Isabel no parecía convencida. «No, Fabián», dijo lentamente. «Yo me acuerdo de todas nuestras finanzas. Nunca hemos tenido dinero extra para reformas. Apenas nos alcanza para nuestros propios gastos». Fue en ese momento que me di cuenta de que Isabel no sabía toda la verdad. Ella sabía que algo estaba mal, pero no conocía el alcance completo de lo que Fabián había estado haciendo. Era cómplice, pero tal vez no era la arquitecta del plan como yo había pensado. Fabián se desesperó. Comenzó hasta a hablar más rápido, inventando explicaciones sobre préstamos que había pedido, sobre dinero que había sacado de sus ahorros, sobre cómo había manejado todo de manera que Isabel no tuviera que preocuparse por los detalles. Pero cada palabra que decía lo hundía más profundo. Isabel se puso pálida. «Fabián, ¿qué préstamos?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué ahorros? Tú sabes que no tenemos ahorros». Su vestido verde claro se veía arrugado y tenía las manos temblorosas mientras esperaba la respuesta de su esposo. Y yo me quedé ahí sentada, viendo cómo mi familia se desintegraba delante de mis ojos, sintiendo una mezcla de satisfacción por haber destapado la verdad y tristeza por todo lo que estaba perdiendo en el proceso. La tensión en la sala era tan espesa que se podía sentir. Fabián se había quedado sin palabras por primera vez desde que yo lo conocía, mientras Isabel lo miraba con una expresión que iba transformándose lentamente de confusión a horror. Fue entonces cuando decidí revelar mi carta más fuerte. Me levanté calmadamente y fui a mi escritorio, de donde saqué la carpeta con todos los documentos que Amalia y yo habíamos organizado. «Hijo», le dije con voz serena, «creo que es hora de que hablemos con la verdad». Regresé a la mesa y extendí los estados de cuenta delante de ellos. Isabel fue la primera en reaccionar. Se inclinó sobre los papeles y comenzó a leer los movimientos de dinero. Su cara se iba poniendo más pálida con cada línea que revisaba. «Fabián», susurró, «estos son pagos a la empresa donde trabajó tu primo Luis el año pasado, pero él nunca trabajó en la casa de mamá Rosaura». Fabián trató de interrumpir, pero yo lo detuve levantando la mano. «Déjala terminar de leer», le dije con firmeza. Isabel continuó revisando los documentos y vi el momento exacto en que ella entendió la magnitud de lo que había estado pasando. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando miró a su esposo. «Fabián», dijo con voz quebrada,
Estos pagos son para reformas en nuestra casa. El baño que renovamos el año pasado, la cocina nueva, la terraza que construimos. Todo eso se pagó con el dinero de tu madre». Isabel se volteó hacia mí con expresión devastada. «Mamá Rosaura, yo no sabía». Yo pensé que Fabián había conseguido un préstamo. Pero entonces Isabel descubrió algo que incluso me sorprendió a mí. Siguiendo con los papeles, encontró transferencias a una cuenta que no reconocía. «¿Fabián?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué es esta cuenta que termina en 4827? Nunca había visto esos números antes». Fabián palideció aún más. «¿Esa cuenta?», comenzó a decir, pero se detuvo. Isabel insistió. «Es una cuenta tuya que yo no conozco. ¿Por qué tienes una cuenta secreta? ¿Y por qué estás recibiendo dinero de la cuenta de tu madre?». Fue que entonces cuando apareció la pieza del rompecabezas que yo no había visto venir. Fabián, presionado por las preguntas de Isabel, finalmente explotó. «Está bien, sí, tengo otra cuenta. Pero no es lo que piensas. Es complicado». Isabel se puso de pie abruptamente. «¿Complicado cómo, Fabián? ¿Qué más me has estado ocultando?». Mi hijo miró hacia los lados como un animal acorralado. Finalmente, con voz apenas audible, murmuró: «¿Hay alguien más, Isabel? ¿Alguien que necesita ayuda económica también?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel lo miró como si no lo reconociera. «¿Alguien más?», repitió Isabel lentamente. «¿Te refieres a otra mujer?». Fabián asintió casi imperceptiblemente. Isabel se sentó pesadamente, como si las piernas no la sostuvieran más. «¿Quién es?», preguntó con un hilo de voz. «Es Estela», respondió Fabián. «Nos conocimos hace 2 años. Ella tiene un hijo pequeño y necesita ayuda». Isabel se quedó inmóvil por varios segundos, procesando la información. Luego preguntó: «¿Con el dinero de tu madre has estado manteniendo a tu amante y a su hijo?». La confesión que siguió fue devastadora. Fabián admitió que había estado usando mi dinero no solo para renovar su propia casa, sino también para mantener una relación paralela con Estela. Había apartamentos que pagar, gastos de niño que cubrir, regalos que comprar. Mi dinero había estado financiando toda una vida secreta que yo ni siquiera sabía que existía. Isabel se levantó temblorosa y se dirigió hacia la puerta. «No puedo estar aquí», murmuró. «No puedo seguir escuchando esto». Pero antes de irse se volteó hacia mí. «Mamá Rosaura, yo no sabía nada de esto. Pensé que él había conseguido un préstamo para nuestras reformas. Si hubiera sabido que era su dinero». La vi partir con los niños, dejando ahí a Fabián y a mí solos en la sala. Mi hijo se veía completamente derrotado, con la cabeza entre las manos. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos. «Mamá», comenzó a decir, pero yo lo interrumpí. «No quiero escuchar excusas, Fabián», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Quiero que me devuelvas cada peso que has tomado de mis cuentas. Quiero que canceles inmediatamente tu acceso a mi dinero. Y quiero que me expliques exactamente cómo piensas compensarme por todo lo que has hecho». Él trató de apelar a mis sentimientos. «Mamá, soy tu hijo. Soy lo único que te queda. No puedes destruir nuestra relación por dinero». Pero yo ya no era la misma mujer que había sido una semana antes. «El dinero no es lo importante, Fabián», le respondí. «Lo importante es la confianza, y tú la has destrozado completamente». Le expliqué que ya había contactado al banco para cancelar su poder notarial, que había hablado con un abogado para revisar todas las transacciones y que tenía documentos que probaban sus fraudes. Su expresión de shock me confirmó que realmente había creído que podría seguir manipulándome para siempre. Pero lo que más lo impactó fue cuando le dije: «Y Fabián, mañana voy a conocer a Estela.
Voy a hablar con ella para saber exactamente cuánto dinero mío has gastado en ellas y en su hijo». Su cara se descompuso completamente. «No, mamá», murmuró. «Ella no tiene nada que ver con esto». «Oh, pero sí lo tiene», le respondí. «Porque si ella ha estado recibiendo dinero que fue robado de mi cuenta, entonces ella también es parte de esta situación. Y tiene derecho a saber la verdad sobre el hombre que la está manteniendo». Al día siguiente, con la dirección que Amalia había conseguido a través de sus contactos, me dirigí al apartamento donde vivía Estela. Era un edificio modesto en el centro de la ciudad, muy diferente al barrio residencial donde vivíamos Fabián, Isabel y yo. Subí hasta el tercer piso y toqué la puerta del apartamento 312. La mujer que abrió la puerta era mucho más joven de lo que había imaginado. Tenía alrededor de 30 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo, y vestía una blusa rosa sencilla. Sus ojos se llenaron de sorpresa cuando me vio. «¿Puedo ayudarla en algo?», preguntó con voz cautelosa. «Soy Rosaura», le dije directamente, «la madre de Fabián. Me gustaría hablar contigo sobre él». La expresión de Estela cambió inmediatamente a una mezcla de pánico y confusión. Intentó cerrar la puerta, pero yo puse mi mano gentilmente para detenerla. «No vengo a hacerte daño», le aseguré. «Vengo porque creo que ambas hemos sido engañadas por él». Después de unos momentos de vacilación, Estela me invitó a pasar. El apartamento era pequeño pero acogedor, con juguetes esparcidos por el suelo y dibujos infantiles pegados en el refrigerador. Un niño de aproximadamente 4 años jugaba en la sala con sus carritos. Estela me sirvió café con manos temblorosas. «No sabía que Fabián tenía una madre», me dijo en voz baja. «Él me dijo que sus padres habían muerto hace años». Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el pecho. Mi propio hijo me había borrado de su vida alternativa. Me había matado en su narrativa para poder manipular a esta mujer. Le conté a Estela toda la historia, desde el descubrimiento de las transferencias hasta la confrontación del día anterior. Vi cómo su cara se iba descomponiendo mientras yo hablaba. Cuando le mostré los estados de cuenta con las transferencias a la cuenta que terminaba en 4.827, ella se echó a llorar. «Esa es mi cuenta», murmuró entre lágrimas. «Fabián me dijo que había heredado dinero de sus padres muertos y que quería compartirlo conmigo para ayudarme con Luis». Señaló al niño que jugaba en el suelo. Pensé que era un hombre generoso que se había enamorado de nosotros. La historia que Estela me contó era desgarradora. Era madre soltera, trabajaba como secretaria en una oficina pequeña y luchaba cada mes para pagar el alquiler y los gastos de su hijo. Cuando conoció a Fabián, él le había parecido un regalo del cielo. Un hombre maduro, estable, que no solo la amaba a ella, sino que también adoraba a su hijo. Fabián le había dicho que era divorciado, que no tenía hijos propios y que había recibido una herencia considerable después de la muerte de sus padres. Le explicó que quería usar ese dinero para construir una nueva vida con ella y con Luis. Durante 2 años había estado pagando su alquiler, comprando ropa y juguetes para el niño y prometiéndole un futuro juntos. Pero lo que más me dolió fue cuando Estela me contó sobre los planes que Fabián había hecho con ella. Me prometió que cuando vendiera la casa de sus padres muertos, íbamos a comprar una casa nueva para los 3. Me dijo llorando. Me dijo que iba a divorciarse de su esposa actual porque era un matrimonio por conveniencia, sin amor. Así que Isabel tampoco sabía la verdad completa. Fabián le había mentido a ella también, diciéndole que solo era un matrimonio de conveniencia, mientras planeaba secretamente divorciarse para estar con Estela,
Las 3 mujeres en su vida estábamos siendo manipuladas de diferentes maneras. Estela me mostró mensajes de texto de Fabián, donde él le prometía que pronto podrían estar juntos abiertamente. También me enseñó regalos que él le había comprado: joyas, ropa cara, electrodomésticos para el apartamento. Todo pagado con mi dinero, por supuesto. El niño Luis se acercó a nosotras mientras hablábamos. «Tía», preguntó con inocencia, «¿conoces a Fabián?» «Él es como mi papá. Me trae juguetes y me lleva al parque». Sentí que se me partía el corazón viendo a ese niño pequeño que había llegado a amar a mi hijo, sin saber que toda esa relación estaba construida sobre una base de mentiras y dinero robado. Estela se dio cuenta de que su mundo también se estaba desmoronando. Si el dinero no era de una herencia, sino robado de usted, entonces todo lo que tenemos aquí es producto de un crimen. Dijo con voz quebrada. El apartamento, la ropa de Luis, hasta la comida que hemos estado comiendo. Le aseguré que ella no tenía la culpa de nada. «Tú también eres una víctima, Estela», le dije. «Fabián te mintió tanto como me mintió a mí. Pero ahora que sabemos la verdad, tenemos que decidir qué vamos a hacer al respecto». Entonces Estela me reveló algo que cambió completamente el panorama. «Señora Rosaura», me dijo con voz temblorosa, «hay algo más que usted debe saber. Fabián me pidió que firmara algunos documentos el mes pasado. Me dijo que eran para poner el apartamento a mi nombre, como regalo. Pero ahora me pregunto si realmente eran esos documentos». Saqué los papeles que le habían dado y me los mostró. No eran documentos de propiedad del apartamento. Eran documentos que establecían a Estela como beneficiaria de una póliza de seguro de vida que aparentemente existía a mi nombre. Fabián había estado preparando el terreno para asegurar que, cuando yo muriera, Estela recibiera una parte considerable de mi patrimonio. La magnitud de la manipulación de mi hijo era aterradora. No solo me estaba robando en el presente, sino que había estado organizando la distribución de mis bienes después de mi muerte, incluyendo a personas que yo ni siquiera sabía que existían. Había convertido mi vida entera en un tablero de ajedrez donde él movía todas las piezas. Estela y yo nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos, cada una procesando la enormidad de lo que habíamos descubierto. Finalmente, ella habló. ¿Qué vamos a hacer ahora? Su voz sonaba perdida, vulnerable, exactamente como me había sentido yo días atrás. «Vamos a hacer justicia», le respondí con determinación. «Vamos a asegurarnos de que Fabián pague por todo lo que ha hecho y vamos a proteger a nuestros seres queridos de sus mentiras». Una semana después, me encontraba nuevamente en esa sala de tribunal, pero esta vez la situación era completamente diferente. Estela estaba sentada a mi lado, con una carpeta llena de documentos que probaban cómo Fabián la había engañado. Isabel estaba en el lado opuesto, acompañada de su propio abogado, después de haber decidido divorciarse de mi hijo cuando se enteró de toda la verdad. Fabián estaba ahí también, pero ya no era el hombre confiado que había celebrado prematuramente días atrás. Se veía demacrado, nervioso, constantemente mirando hacia la puerta como si quisiera escapar. Su abogado parecía igualmente incómodo, claramente consciente de que estaba defendiendo un caso perdido. El juez comenzó revisando toda la evidencia que habíamos presentado. Los estados de cuenta bancarios mostraban claramente las transferencias no autorizadas. Los documentos de las empresas constructoras confirmaban que los trabajos se habían hecho en la casa de Fabián, no en la mía. Las firmas falsificadas eran evidentes cuando se comparaban con muestras de mi escritura real. Pero lo que más impactó al tribunal fue el testimonio de Estela. Con voz clara y determinada,
Explicó cómo Fabián le había mentido sobre su situación familiar, cómo había usado dinero robado para mantenerla y cómo la había manipulado para firmar documentos que ella no entendía completamente. Cuando le tocó el turno a Fabián de defenderse, intentó usar la misma estrategia emocional que había funcionado conmigo durante años. Su señoría, soy un hijo que solo quería cuidar a su madre anciana, dijo con voz quebrada. Tal vez cometí errores en el manejo de sus finanzas, pero todo lo hice con buenas intenciones. Pero el juez no se dejó manipular como yo lo había hecho. Señor Fabián, respondió con voz firme, falsificar firmas y transferir dinero sin autorización no son errores, son delitos. Además, usar esos fondos para mantener una relación extramarital mientras engañaba tanto a su esposa como a su madre muestra un patrón de manipulación deliberada. El fallo fue contundente. Fabián fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y robo agravado. También fue obligado a devolver todo el dinero que había tomado de mis cuentas, más intereses y daños punitivos. La casa que había renovado con mi dinero tendría que ser vendida para compensar parte del robo. Pero para mí, la verdadera justicia no estaba en la sentencia legal. Estaba en ver cómo Isabel había encontrado el valor para liberarse de un matrimonio basado en mentiras. Estaba en saber que Estela ahora tenía la información necesaria para construir una vida honesta para ella y su hijo. Y estaba en haberme dado cuenta de que yo era mucho más fuerte de lo que había creído. Después del juicio, Estela, Isabel y yo fuimos a tomar café juntas. Era extraño estar ahí con las 2 mujeres que Fabián había usado en su juego de manipulación, pero también se sentía liberador. Habíamos pasado de ser víctimas silenciosas a ser aliadas que se habían defendido mutuamente. Isabel me pidió perdón una y otra vez. Mamá Rosaura, no puedo creer que no me di cuenta de lo que estaba pasando, me dijo con lágrimas en los ojos. Deberíate haber cuestionado más cosas. Deberíale haberme dado cuenta de que algo no encajaba. No te culpes, Isabel, le respondí. Fabián era muy hábil manipulando a las personas que confiaban en él. Lo importante es que ahora todas sabemos la verdad y podemos seguir adelante. Estela también luchaba con sentimientos de culpa. He estado viviendo con dinero robado durante 2 años, murmuró. Mi hijo ha estado comiendo alimentos comprados con dinero que no era nuestro. Pero yo le recordé que ella también había sido víctima, que no se puede ser culpable por haber sido engañada. Las 3 hicimos un pacto ese día. Íbamos a mantenernos en contacto, a apoyarnos mutuamente mientras reconstruíamos nuestras vidas. Isabel necesitaba ayuda para establecerse como madre soltera. Estela necesitaba encontrar un nuevo apartamento y estabilidad económica real. Y yo necesitaba aprender a confiar de nuevo, pero esta vez en las personas correctas. Meses después, me mudé a un apartamento más pequeño pero acogedor. Ya no necesitaba esa casa grande llena de recuerdos dolorosos. Vendí la propiedad y con ese dinero, junto con lo que Fabián fue obligado a devolver, pude asegurar mi futuro económico y también ayudar discretamente a Estela a establecerse en una nueva vida. Isabel consiguió un trabajo mejor en una escuela privada y encontró un apartamento cerca del mío. Sus hijos, mis nietos, vienen a visitarme regularmente, pero ahora la relación es genuina, no manipulada. Ellos entienden, según su edad, que su padre hizo cosas malas, pero no cargan con la culpa de sus acciones. Estela volvió a Sesa a estudiar por las noches y consiguió un trabajo mejor remunerado. Su hijo Luis, que había llamado a Fabián papá durante 2 años, necesitó terapia para entender por qué esa figura paterna había desaparecido de su vida. Pero es un niño fuerte
y con ayuda profesional está adaptándose bien. Esta mañana, mientras tomo café en mi nueva terraza pequeña pero soleada, reflexiono sobre todo lo que ha pasado. Perdí a mi hijo, pero gané algo mucho más valioso: mi dignidad, mi independencia y la certeza de que puedo cuidarme sola. Amalia viene a visitarme esta tarde. Vamos a planear un viaje juntas, algo que nunca me había atrevido a hacer cuando creía que necesitaba la aprobación de Fabián para cada decisión. También tengo una cita esta semana con un hombre encantador que conocí en el grupo de lectores de la biblioteca. Hoy estoy sola, pero por primera vez en años estoy en paz. 6 meses después del juicio, recibí una carta inesperada en mi buzón. El sobre tenía el sello de la prisión estatal y reconocí inmediatamente la letra de Fabián. Por un momento, dudé si abrirla o simplemente tirarlas a la basura. Finalmente, decidí leerla, más por curiosidad que por nostalgia. La carta era larga, llena de disculpas que sonaban ensayadas y promesas de cambio que ya no me importaban. Fabián escribía sobre cómo la prisión le había dado tiempo para reflexionar, sobre cómo ahora entendía el daño que había causado, sobre cómo quería ser un mejor hombre cuando saliera. Pero lo que más me llamó la atención fue la última línea. Mamá, espero que algún día puedas perdonarme y volvamos a ser una familia. Dejé la carta sobre la mesa y salí a caminar por el parque cerca de mi nuevo apartamento. Era un día hermoso de primavera, con flores floreciendo en todos los senderos. Mientras caminaba, pensé en esa palabra que Fabián había usado: familia. Durante años había creído que familia significaba aceptar cualquier comportamiento, perdonar cualquier traición, mantener la unidad a cualquier costo. Pero ahora entendía que la verdadera familia se construye sobre respeto mutuo, honestidad y amor genuino, no sobre manipulación, mentiras y abuso de confianza. Mi nueva familia estaba compuesta por personas que habían elegido estar en mi vida porque realmente se preocupaban por mí, no porque necesitaran algo de mí. Esa tarde, Isabel vino a visitarme con los niños. Habíamos desarrollado una relación completamente nueva, basada en la honestidad. Ella me contaba sobre sus citas ocasionales, sobre sus planes profesionales, sobre sus miedos y esperanzas. Yo le daba consejos cuando me los pedía, pero respetaba sus decisiones incluso cuando no estaba de acuerdo. Los niños habían comenzado a llamarme Abuela Rosaura, en lugar de solo abuela. Era un cambio pequeño, pero significativo. Reconocía que yo tenía una identidad propia, más allá de mi rol familiar. Jugamos cartas esa tarde, y ellos me contaron sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños de ser astronautas o veterinarios. Por la noche después de que se fueron, llamé a Estela. Se había convertido en una de mis amigas más cercanas, algo que nunca habría imaginado 6 meses atrás. Me contó que Luis había comenzado a preguntarle menos sobre Fabián, que estaba adaptándose bien a su nueva escuela y que ella había conocido a un hombre gentil en su trabajo. «Te mereces ser feliz, Estela», le dije sinceramente, «y mereces ser amada por quien eres realmente, no por lo que alguien pueda obtener de ti». Ella se rió suavemente. «Usted también merece eso, señora Rosaura. De hecho, ¿cómo van las cosas con Elías?» Elías era el hombre que había conocido en el grupo de lectura. Era viudo, de mi edad, con una sonrisa genuina y una risa contagiosa. Habíamos comenzado a salir a tomar café, a caminar por el parque, a ir al cine los domingos por la tarde. No era una relación apasionada como las de los jóvenes, pero era cálida, respetuosa y honesta. La primera vez que le conté toda mi ashistoria, esperé ver lástima en sus ojos. En lugar de eso, vi admiración. «Rosaura», me dijo,
eres la mujer más valiente que he conocido. No cualquiera puede enfrentar una traición tan profunda y salir adelante como tú lo has hecho. Con Elías estaba aprendiendo que el amor en esta etapa de la vida era diferente, pero no menos valioso. Era compañía sin posesividad, cariño sin dependencia, intimidad sin drama. Podíamos pasar horas hablando sobre libros, sobre nuestros hijos adultos, sobre nuestros planes para el futuro. Algunas noches, cuando estoy sola en mi apartamento, pienso en la mujer que era hace un año. Esa Rosaura vivía en una burbuja de ignorancia feliz, creyendo que tenía una familia perfecta y una vida ordenada. Esa mujer era más joven, pero también más ingenua, más vulnerable, más dependiente. La Rosaura de ahora es diferente. Manejo mis propias finanzas con la ayuda de una asesora financiera profesional. Tomo decisiones sobre mi vida sin pedir permiso a nadie. He aprendido a usar la computadora y a manejar mis cuentas bancarias en línea. Incluso me inscribí en un curso de pintura y descubrí que tengo talento para los paisajes. Amalia se ríe cuando le cuento sobre mis nuevas aventuras. Rosaura me dice: tardaste 68 años en convertirte en una mujer independiente, pero mejor tarde que nunca. Tiene razón. Toda mi vida había definido mi valor a través de mi relación con otros, como esposa, como madre, como abuela. Ahora estoy aprendiendo a valorarme por quien soy como persona. La carta de Fabián sigue sobre mi mesa, sin respuesta. Algunos días pienso en escribirle de vuelta, en explicarle que el perdón no significa olvidar, que el amor no significa permitir el abuso. Otros días pienso que no le debo ninguna explicación, que mi silencio es respuesta suficiente. Lo que sí sé es que ya no necesito su arrepentimiento para estar en paz. Su traición me dolió profundamente, pero también me liberó. Me enseñó que soy más fuerte de lo que creía, más inteligente de lo que me habían hecho creer, más valiosa de lo que había imaginado. Mañana Elías y yo vamos a visitar una exposición de arte. Pasado mañana tengo almuerzo con Isabel y los niños. El fin de semana voy a Taca a ayudar a Estela a decorar su nueva casa. Mi agenda está llena, pero de actividades que realmente quiero hacer, con personas que realmente me aprecian. Esta noche, antes de dormir, voy a tirar la carta de Fabián a la basura. No por rencor, sino por liberación. Su capítulo en mi vida ha terminado. El mío apenas está comenzando.